El pecado te hace creer cosas de ti que no es cierto. Te hace creer que eres una gente muy malvada. Te hace creer que eres lo peor del mundo. Te hace creer que tú no vales nada, que vales lo que tapa el gato. Te hace creer que tú eres una persona sin importancia. Te hace creer que todos merecen pisotearte y humillarte y bailar sobre ti porque tú no vales nada, cuando no es cierto. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú eres la imagen viva de tu Padre Dios, y que Cristo ha venido precisamente a liberarte de ese pecado que te hace creer en eso. Y por eso Jesús, de lo primero que te habla precisamente de ese amor de Dios, de ese amor misericordioso al que tú te tienes que acoger y al que tú te tienes que acercar, porque para eso Cristo ha venido, para romper las cadenas de pecado y reconciliarte con el Padre Dios. Padre, exclamó Cristo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la ofrenda más grande, en la ofrenda más sublime, cuando Cristo se estaba ofreciendo al Padre como el Cordero sin mancha, como el Cordero inmaculado, como el Cordero que se inmolaba en la fiesta de la purificación en el templo, en ese momento Cristo estaba clamando por el perdón de tus pecados, por el perdón de mis pecados y por el perdón de toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Anda. Y a partir de ese momento Jesús nos mostró el perdón y el amor de Dios a los hombres, aún a pesar de las traiciones más grandes. Usted conocerá a San Pedro. San Pedro, el elegido de Cristo. San Pedro, el que era la roca firme donde Cristo iba a edificar su iglesia. San Pedro el valiente, el valeroso, el que estaba dispuesto a perder la vida por Cristo. Así lo dijo él: Señor, yo prometo ir contigo hasta la muerte. Estoy dispuesto a ofrendar mi vida por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Créeme, Pedro, de lengua me echo un taco. No le dijo eso el Señor Jesús porque no era mexicano. Si haya sido mexicano, sí se lo dice. Pedro utilizó una frase hebrea: antes del que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3. Anda. Y como lo había dicho el Señor Jesús, Pedro fue un traidor. Pedro negó a Jesús, negó conocerlo, negó ser del grupo de los 12. Y sin embargo, después de la resurrección, Jesús no le hace ningún reproche a Pedro, sino solamente se dirige a él y le dice: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro, como él era impulsivo, lo hace en un primer arrebato: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dio la orden: anda, apacienta mis corderos. ¿De veras, Pedro, me quieres más que estos? Ya la segunda ya no le gustó muy bien a Pedro. Señor, pues tú lo sabes, sí, yo te quiero, yo te amo. Anda, Pedro, apacienta mis corderos. Y por tercera vez lo volvió a interrogar: Pedro, ¿de veras me amas? Y entonces Pedro, con mucha humildad, sintiéndose abrazado y perdonado por Cristo, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Anda, ahí está el primer paso de la sanación: descubrirte amado por Dios, descubrirte perdonado por Dios. Yo no conozco tu vida, no sé en qué mensadas hayas caído, porque el pecado es, son, perdonen la palabrita, son apendejadas que nos damos.
Eso es el pecado. ¡Eh! El diablo que no duerme y que anda buscando a quien tragarse, yo me ataranto y rájale, me da la mordida. Eso es el pecado. Anda. Pero cuando yo reconozco ese pecado, cuando yo descubro a ese Padre que a pesar de mi pecado me sigue amando, entonces soy capaz, como el hijo pródigo, de dar el primer paso, de volver a la casa de mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque ya no merezco llamarme hijo tuyo, solo deseo que me trates como cualquiera de tus siervos. Y es entonces cuando siento el amor del Padre que me abraza, que me besa, que me levanta y que me dice: nada, hagamos una fiesta, porque tú nunca has dejado de ser mi hijo. Aunque estabas hundido en el pecado, tú eras mi hijo y te seguí amando. Y entonces siento el abrazo del Padre que se alegra porque yo que estaba muerto vuelvo a la vida, yo que estaba perdido me encuentra. Ese es el primer paso de la sanación. Quieren sanarse ustedes. Yo no sé qué heridas vengas arrastrando, pero el primer paso es abrazarte de ese Padre misericordioso que te ama y que no importan las tarugadas que hayas hecho, Él quiere perdonarte, porque quiere sacarte del fango en el que te encuentras para devolverte la dignidad que solamente tienen sus hijos. Ese es el Dios que te ha presentado Jesús. Ese es el Dios de la misericordia. Primer paso entonces para la sanación, ¿cuál es? Pedir perdón. Y pedir perdón a Dios de mis pecados. Y pedir perdón con la seguridad de que voy a ser perdonado. Me acuerdo que en una ocasión una señora iba y se confesaba siempre del mismo pecado. Y siempre que la confesaba, ella me confesaba esa historia nuevamente, esa historia que había hecho y que le dolía tanto ese pecado. Hasta que llegó un momento que le dije: oiga, mija, ¿usted cree en la misericordia del Padre o no cree? ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a usted que ya le perdonó, ese pecado ya no existe. Ese pecado ya no está. ¿Por qué usted sigue aferrada a ese pecado? Si Dios hace años que lo destruyó y se lo perdonó, ¿por qué es tan mensa? Fíjense, a ver si me sale lo terracalenteño, ¿verdad? Así es que no se vaya a confesar conmigo porque luego lo atarugueo. Óigame, Dios ya le perdonó. Dios ya le borró su pecado. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Yo agarro tus pecados y los arrojo al fondo del mar. ¿Qué te dice Jesús? Yo agarro tus pecados y los clavo en la cruz, los mato, los destruyo y te hago un hombre nuevo. Porque tú mueres conmigo en la cruz y te saco resucitado. Anda. Ese es el primer paso. Tienes que pedir perdón y pedirle perdón a Dios por esos pecados que te han robado la alegría, por esos pecados que te han robado la paz, por esos pecados que te han robado el sueño. Me acuerdo que en una ocasión me decía un señor: Padre, en las noches despierto todo angustiado y se me va el sueño. Y le dije: ay, mijito, ¿cómo estarás de pecados? ¿Cómo lo sabe, Padre? Pues ¿cómo no lo voy a saber? Si eso es lo que hace el pecado. ¿Por qué nuestra gente en el mundo moderno vive así, angustiada, con ansiedad? A veces siente que le va a dar un infarto a deshoras de la noche. Pues ¿cómo no? Si el pecado te está apretando el corazón y rasguñando los pulmones. Eso es lo que hace el pecado. Pero cuando tú te liberas de ese pecado, cuando tú lo sacas todo
y lo arrojas en las manos misericordiosas del Padre, en ese momento vuelves a nacer de nuevo. Anda. Muchos de ustedes han tenido la experiencia. Y cuando hemos tenido esa experiencia de abandonarnos en la misericordia de Dios, de sentirnos perdonados y amados por el Padre, me acuerdo que muchos me han dado su testimonio: Padre, esa noche dormí como un angelito. Llegó a su casa y se quedó profundamente dormido, porque se sentía abrazado y arrullado por el amor paternal de Dios Padre. Anda, primer paso: debo pedir perdón a Dios. Segundo paso para ser sanado: debo pedir perdón a mis hermanos. Ay, chiquititos. El primer paso es fácil, porque a todos nos gusta pedirle perdón a Dios, sentirnos liberados de la carga que llevamos, sentirnos amados por el Padre. Pero cuando tenemos que pedir perdón y cuando tenemos que dar perdón, ¡ay, hijo de la guayabera! Entonces sí se nos frunce. Dígame si no es cierto. Sobre todo aquellos que tienen la experiencia de haber dañado mucho. ¿Cómo cuesta pedir perdón cuando le he regado? O dígame si es fácil. ¿Verdad que no? Nos cuesta. Nos cuesta reconocer las ofensas que le hemos causado a nuestro prójimo. Pero de alguna manera lo hacemos, porque el Evangelio así no lo dice. Cuando vayas a presentar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja tu ofrenda allí en el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después ven y presenta tu ofrenda. Así es que cuando tenemos que pedir perdón, nos cuesta, pero lo hacemos. Pero cuando nos toca dar el perdón, ¡ay, hijo de la guayaberita! Oiga, eso está terrible. Darle el perdón a este que me puso los cuernos. ¡Hijo de la chimoltrevia!